Hola, hola, estás escuchando RTS CTS, un podcast sobre redes, telemática, tecnología y en general cualquier cosa que me resulte curiosa. Soy Carlos Bernardos y hoy voy a hablaros sobre qué son y por qué son tan importantes los protocolos en las redes de comunicaciones. Esta semana, el lunes en concreto, empecé a dar la docencia del segundo cuatrimestre y una asignatura que hacía mucho tiempo que no daba y que me encanta, que es redes y servicios de comunicaciones. ¿Por qué me encanta esta asignatura? Porque creo que es la base de básicamente todo lo que un ingeniero telemático y en general un ingeniero de telecomunicación debe conocer. Es un poco el pilar de los fundamentos de las tecnologías más importantes que están implicadas en cualquier cosa que se comunique con una red de comunicaciones, por ejemplo Internet. Todo necesita de las cosas que vemos en redes y servicios. Entonces, me encantaría conseguir que las y los estudiantes valoren y digamos compartan el entusiasmo que yo tengo en cuanto a la importancia de todo esto. Y bueno, al lío, que me enrollo y me voy por las ramas. Una de las cosas que vimos en esta primera sesión de clase, que bueno, como probablemente sepáis los que estáis cursando o habéis cursado alguna asignatura en la universidad, pues el primer día siempre se habla un poco de las reglas y demás, pero también nos metimos un poco en materia y una cosa que vimos es los protocolos en comunicaciones, los protocolos en redes de ordenadores, en comunicaciones, el por qué son necesarios y qué son. Entonces, una primera manera de verlo, de hablar, es en general, ¿qué es un protocolo? Estamos acostumbrados en nuestra vida diaria a tener protocolos de interacción entre humanos. Por ejemplo, si yo voy a reservar una mesa en un restaurante, pues tengo que llamar por teléfono, identificarme, habrá un pequeño saludo inicial, identificarme en cuanto a qué necesito, darme algún tipo de dato y eso terminará generando esa reserva. O si voy al banco a hacer algún trámite, pues por ejemplo, en ese proceso que implica una seguridad o unos requisitos, pues habrá alguna manera en la que tendré que identificarme de forma que la persona con la que trato en el banco esté segura de que soy quien digo ser y tengo la autorización necesaria para hacer el trámite que corresponda. Todo eso son protocolos que usamos en nuestra vida diaria. Y en redes, pues en redes igual, en redes para que podamos tener una comunicación que es al final transferir una cierta información entre un origen y un destino, o un origen y varios destinos, o varios orígenes y un destino, hay varios escenarios posibles, tengo que tener protocolos. Estos protocolos no son más que reglas que definen o que deben seguir los participantes y que definen en base a una sintaxis, una semántica, una temporización, una secuenciación, es decir, cómo la información se intercambia, qué formato tiene, qué sintaxis. Pues si pensamos en idiomas, no es lo mismo el inglés que el español, que el francés. Y luego además la información que mandamos, qué genera, cuando yo envío un mensaje, qué reacción puede generar, una respuesta que reciba, qué puede generar una acción que deba tomar, cómo espero que esos mensajes lleguen en cuanto a orden, secuenciación. Es decir, hay un montón de reglas que definen al final lo que hay que hacer para conseguir el propósito del protocolo que tengamos en consideración. Aquí entran en juego, y hago un pequeño inciso, los estándares. ¿Qué papel juegan los estándares? Pues al final los protocolos en comunicaciones hay que estandarizarlos para que los participantes hablen un mismo idioma. Y aquí, bueno, hay dos tipos de estándares, los estándares de jure o de ley, que son los que están reglados por algún organismo de estandarización y que están por ley obligados a ser utilizados, y los estándares de facto, que son estándares que se usan porque el día a día, digamos, la gente que utiliza tiene una cierta necesidad, termina utilizándolos y se convierten en el estándar que se utiliza, pero no porque haya una obligación formal para utilizarlos. Otro concepto importante en protocolos en redes de comunicaciones es el hecho de tener una capa, una torre de protocolos. Se divide el problema de la comunicación en partes independientes, en capas. Cada capa con una funcionalidad bien definida, una responsabilidad bien definida, y que proporciona un cierto servicio potencialmente a una capa que pueda tener encima y utiliza los servicios que ofrece la capa que tiene inmediatamente debajo. Cuando separamos un problema en capas, cada capa habla con su igual en el extremo con el que, el siguiente salto donde esté dicha capa. Esto es un poco abstracto quizá, pero bueno, lo iremos entendiendo. Y cuando hablamos entre capas
en el mismo sistema, es decir, entre la capa superior e inferior, se utiliza una interfaz, o debe utilizarse una interfaz bien definido para comunicar dichas capas utilizando los servicios que proporciona la capa inferior, como hemos dicho anteriormente. Si usamos una analogía de, por ejemplo, de un envío postal, de un envío de mercancía o de paquetes, cuando hay un servicio de transporte hay varios actores implicados, ¿vale? El que envía, el receptor, y para que esto ocurra pues se atraviesan diferentes fases, etapas, pues a lo mejor hay un sistema de catalogar o digamos clasificar los paquetes cuando los estamos en el almacén de entrega. Luego se enviarán utilizando un cierto tipo de transporte que tendrá que tomar decisiones. A lo mejor atravesamos carretera y aire, carretera y mar, y luego llega el receptor. En función de la seguridad puede ser que necesite firmar la entrega del paquete o no para confirmar la entrega. Hay multitud de etapas y esto es un poco similar a lo que tenemos en una torre de protocolos o en un envío y recepción cuando utilizamos protocolos de comunicaciones implicando diferentes sistemas, diferentes routers, diferentes ordenadores, diferentes móviles, lo que utilicemos como sistemas finales, que es el nombre que reciben el extremo de la comunicación, y los routers que pueda haber en medio. En redes se utiliza la torre de protocolos TCP/IP. Antiguamente se utilizaba más como referencia la torre OSI, pero hoy en día la que se utiliza como referencia para estudiar todo esto y como lo que se implementa realmente es la torre TCP/IP, que tiene varias capas. La primera, o la que está más arriba del todo, la más cercana a nosotros, es la capa de aplicación, que es la que permite la comunicación entre aplicaciones, o mejor dicho, entre los componentes que forman parte de la aplicación. Por ejemplo, tenemos la web, pues el navegador web y el servidor web, la aplicación que proporciona la información que vemos en un navegador web. ¿Ejemplos concretos de protocolos? Pues HTTP, por ejemplo. Y esto hace que tengamos comunicación entre sistemas diversos, además en dispositivos potencialmente heterogéneos también. Por otro lado tenemos la capa de transporte, que es la capa inmediatamente inferior, que es la primera capa entre, digamos, sistemas finales, extremo a extremo, que permite la comunicación entre procesos que pueden estar ejecutándose en esos sistemas finales. Además puede proporcionar diferentes características en función de las necesidades de la aplicación. Por ejemplo, una aplicación puede requerir que lo que se le envía a nivel transporte, que es un nivel inferior, se entregue sí o sí, es decir, tenga entrega garantizada en el destinatario y además se entregue en el mismo orden que lo proporciona el sistema, la aplicación. Sin embargo, otras aplicaciones a lo mejor eso no es tan relevante y puede no importar que algún paquete se pueda perder o que lleguen desordenados, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, como ejemplo muy característico de entrega garantizada y ordenada, el protocolo TCP, y como entrega no garantizada y por lo tanto tampoco ordenada, UDP. Por otro lado, debajo tenemos el nivel de red, que es el nivel que se encarga de encaminar estas piezas de información, estos paquetes entre el origen y el destino, atravesando potencialmente múltiples sistemas intermedios, los routers. Todos estos sistemas, los routers y los sistemas finales, hablan el único lenguaje que es común en todo Internet, que es IP, el protocolo de Internet, Internet Protocol. Y si hacemos una analogía con el sistema de transporte, pues, por ejemplo, sería el conductor del camión que va tomando decisiones de voy por esta carretera, voy por esta otra, y potencialmente puede no seguir incluso el mismo camino 2 días diferentes entre un origen y un destino que sean iguales porque las condiciones han cambiado, ¿vale? Y bueno, antes no usé el ejemplo de analogía en el nivel de transporte, pues en el sistema de transporte, por ejemplo, la analogía de una entrega, de un envío con entrega garantizada sería, por ejemplo, exigir la firma al destinatario cuando se le entrega el paquete. Bueno, no es exactamente así porque nunca podemos garantizar al 100% que se entrega algo en mensajería real, pero bueno, yo creo que cogéis la idea. Volviendo al tema de la torre de protocolos y debajo de red tenemos el nivel de enlace, que se encarga de la transmisión entre vecinos, entre elementos que están en la misma red. Podríamos decir, pero sería una simplificación no del todo correcta, entre elementos que están en la misma tecnología de red. Lo más preciso sería entre elementos que están conectados en un solo salto IP, es decir, que solo hay dos elementos IP, que estos dos elementos IP están directamente conectados entre sí. ¿Vale? Y en esta analogía anterior, de nuevo, no es del todo preciso, pero nos podemos hacer una idea, pues tenemos diferentes tecnologías de enlace. Por ejemplo, podemos tener transporte aéreo, transporte marítimo, transporte por carretera, y en el caso de las redes, pues podemos tener una red Wi-Fi, una red cableada con fibra, una red Ethernet, diferentes niveles
de enlace. Y por último tenemos el nivel físico, que se encarga de transmitir los bits, los ceros y unos, por el cable, si lo hay, o por el aire, por la radio, si es un medio de transmisión inalámbrico. ¿Y qué facilita todo esto de tener protocolos y esta estructura en capas? Pues fundamentalmente la interoperabilidad, como hemos visto, el hecho de que mi teléfono de fabricante X sea capaz de hablar con una estación base que ha hecho un fabricante diferente y que además puede hacer un handover a otra estación base de otro fabricante diferente a la anterior, por poner un ejemplo simple. La flexibilidad, cada capa puede atacar problemas diferentes, podemos dividir un problema muy complejo en problemas más pequeños y además en cada capa, en cada nivel de la capa podemos ofrecer diferentes funcionalidades. Pues el ejemplo de transporte, podemos hacer un nivel de transporte fiable y uno no fiable. Y además también al separar el problema en capas podemos cambiar, mejorar, modificar cómo se implementa una capa para hacerla más eficiente sin afectar al resto de capas. Por ejemplo, en redes, cuando estamos entre el nivel de red y el nivel de enlace, necesitamos averiguar cuál es la dirección a nivel de enlace que tiene asociada una determinada dirección de red, ¿vale? Pues traducir o no traducir, es obtener la dirección MAC, dirección Ethernet, por ejemplo, en la que está asociada una dirección IP. Y eso se hace pues, con ARP en ipv 4, como veremos, los que estéis cursando la asignatura, pero bueno, como probablemente veamos también en algún otro episodio, aquellos que lo estéis escuchando que no tengan nada que ver con redes y servicios de comunicaciones. Y en ipv 6 se hace con Neighbor Discovery. Pues ahí a lo mejor podemos cambiar la implementación para utilizar cachés de una manera inteligente que mejore el rendimiento. Y eso no le afecta a IP al nivel superior. Le da igual cómo lo haga, le proporciona un servicio y puede ser más o menos eficiente y cambiar la implementación de manera independiente. Y también la seguridad en cuanto a poder introducir diferentes mecanismos de seguridad en cada capa según convenga, según sea necesario. Como veis, los protocolos son súper importantes y una pieza fundamental en redes. Sin ellos sería imposible, por ejemplo, que estuvieras escuchando este podcast. Gracias a ellos, la aplicación, tu cliente de podcast, recibe mensajes, trozos de audio de mi voz grabada, de un servidor que aloja el podcast o de varios servidores. Ahí, bueno, puede haber complejidades múltiples. Usando para ello un protocolo a nivel de transporte que garantice que el audio llegue en orden, probablemente utilizando TCP, y atravesando multitud de routers y enlaces que además pueden ser de tecnologías diversas. Pues probablemente estéis conectados por Wi-Fi o por red celular y en el transcurso entre vuestro cliente, vuestro terminal que estéis usando para reproducir el podcast y el servidor que lo aloje, haya trozos con tecnología inalámbrica, segmentos con red de fibra, segmentos con red de Ethernet, todo esto prácticamente con probabilidad 1. Y bueno, con todo esto cerramos el episodio de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Si tenéis comentarios, podéis hacérmelos llegar por correo electrónico a carlosjesus.bernardos@uc13m.es o en Instagram, X, Threads, donde podéis encontrarme como CJ Bernardos. Nos vemos muy pronto. Chao.